Mi nombre es Ivana, tengo 25 años, y hoy quiero compartir con vosotros una experiencia que probablemente impacte a muchos, aunque quizás algunos se identifiquen con lo que voy a contaros. Si sois nuevos en este canal, no olvidéis suscribiros, porque regularmente comparto historias auténticas como esta. Esto no es un cuento de hadas sobre el amor perfecto. Es una historia real sobre cómo aprendí a amarme a mí misma después de vivir durante años la vida de otra persona. Todo comenzó hace 4 años, cuando me casé con Stefan. Stefan era el sueño de cualquier joven de Andalucía, ingeniero, trabajo estable en una gran empresa, atractivo, de buena familia. Mis padres estaban encantados. Por fin has encontrado al hombre adecuado, me dijo mi madre el día de la boda. Y yo la creí. El primer año de nuestro matrimonio fue, bueno, tal vez no apasionado, pero agradable. Stefan era atento, nunca me dejaba pagar la cuenta, siempre me abría la puerta del coche, jamás me decepcionaba. Era, como dirían nuestros mayores, un hombre de fiar. Y pensé que eso sería suficiente. Vivíamos en un hermoso apartamento en el centro de Sevilla, yo trabajaba como maestra de primaria, Stefan tenía su oficina y sus rutinas. Nuestra vida era predecible. Nos levantábamos a las 7, desayunábamos juntos, íbamos al trabajo, volvíamos a casa, cenábamos, veíamos televisión, nos acostábamos. Los fines de semana visitábamos a sus padres o a los míos. Vacaciones de verano en la Costa del Sol, invierno en casa. Y en algún lugar de esa rutina, comencé a desaparecer. Primero dejé de usar faldas cortas, que Stefan consideraba inadecuadas para una maestra. Después dejé de salir por las noches con mis amigas, porque las mujeres casadas no hacen eso. Dejé de escuchar la música que me gustaba, porque Stefan no soportaba esos ritmos acelerados. Paso a paso, me convertí en una versión de mí misma que Stefan podía tolerar. ¿Y Stefan? Stefan estaba satisfecho. Tenía una esposa que cocinaba, limpiaba, lavaba, no causaba problemas, no hacía preguntas incómodas. Nuestra vida íntima se redujo a una rutina dominical, siempre igual, siempre rápida, siempre más centrada en sus necesidades que en las mías. Y yo pensaba que eso era normal. Antes de continuar, si os gusta esta historia, dejad un me gusta. Realmente significa mucho para mí saber que valoráis mis experiencias. Todo cambió una tarde de diciembre del año pasado. Estaba comprando regalos navideños en el centro comercial cuando me encontré con Martina, mi mejor amiga del instituto. No nos habíamos visto en casi un año, porque Stefan pensaba que Martina era una mala influencia. Estaba divorciada, tenía un hijo, vivía sola, no era el ejemplo que necesitas. Martina me miró y dijo algo que me destrozó. Ivana, ¿qué te ha pasado? ¿Dónde está la chica que bailaba sobre las mesas y soñaba con viajar por el mundo? Esa noche me miré en el espejo. Realmente me miré. Vi a una mujer de 24 años que parecía de 40. Pelo recogido severamente, sin maquillaje, ropa sin color y práctica. ¿Dónde había quedado la Ivana que usaba pintalabios rojo y tenía grandes sueños? Comencé a hacerme preguntas que durante meses no me había atrevido a plantear. ¿Cuándo fue la última vez que sentí alegría? ¿Cuándo hice algo solo porque quería hacerlo? ¿Cuándo sentí que Stefan realmente me veía y no solo como una función en su vida? Decidí hablar con Stefan. Una noche me senté con él y le dije, Stefan, siento que me he perdido en nuestro matrimonio. ¿Podemos hablar sobre cómo nos sentimos? Su respuesta me dejó sin palabras. Ivana, ¿por qué complicas las cosas? Tenemos un buen matrimonio. Eres demasiado sensible. Quizás deberías ir al médico, hacerte revisar las hormonas. Hormonas. Redujo mis sentimientos a hormonas. Los meses siguientes intenté reavivar la chispa en nuestra relación. Compré lencería sexy, Stefan dijo que era vulgar. Sugerí ir a una cena romántica, Stefan dijo que era tirar el dinero. Intenté iniciar relaciones íntimas a diferentes horas, Stefan dijo que no era natural. Cada intento de revitalizar nuestra relación, Stefan lo veía como un problema que resolver, o como una fase extraña por la que estaba pasando. Escribid en los comentarios desde qué región de España nos estáis viendo. Siempre tengo curiosidad por saber de dónde son mis seguidores. El punto de inflexión llegó en marzo. Stefan se fue 5 días de viaje de negocios a Madrid, y me quedé sola. Y por primera vez en años, me sentí libre.
La primera noche sola salí al balcón de nuestro apartamento y, simplemente respiré. Sin que nadie preguntara a dónde iba, qué hacía, por qué me comportaba así. Al día siguiente me puse una falda corta y pintalabios rojo. Paseé sola por el centro histórico de la ciudad, me senté en un café, pedí un café y leí libros. Me sentí como si hubiera despertado de un largo coma. Al cuarto día Stefan llamó y dijo, ¿cómo estás? Espero que no te aburras mucho sola. Y me di cuenta de algo terrible. No me aburría. Para nada. Cuando Stefan regresó, notó inmediatamente los cambios. ¿Por qué te has maquillado? ¿A dónde vas vestida así? ¿Por qué has comprado estos libros? ¿Quién te dijo que compraras esta comida? Las preguntas se sucedían, y me di cuenta de que Stefan no me veía como una persona con derecho a tomar sus propias decisiones. Me veía como su versión de la mujer ideal, y cualquier cambio lo experimentaba como una amenaza. Esa noche le dije que no era feliz. Stefan se quedó en shock. ¿Pero qué te falta? Tienes todo, una casa hermosa, seguridad, un hombre que te ama. ¿Qué más quieres? Quiero que me veas, le dije. Quiero que me preguntes qué pienso, qué siento, con qué sueño. Quiero que te interese lo que pasa en mi cabeza, no solo si la cena está lista. Stefan estaba completamente confundido. Ivana, exageras. Sé lo que piensas. Somos matrimonio, no necesitamos hablar constantemente de sentimientos. Y ahí me di cuenta de que Stefan realmente creía conocerme, mientras que no sabía casi nada sobre mí. No sabía qué películas me gustaba ver, porque nunca había preguntado. No sabía con qué soñaba, porque nunca le había interesado. No sabía qué me excitaba, porque para él el sexo no era una conversación, sino una rutina. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Conocéis esa sensación de ser invisible en vuestra propia relación? Contádmelo en los comentarios. Las semanas siguientes la atmósfera en casa se volvió tensa. Stefan se volvió aún más controlador, como si sintiera que algo se le escapaba. Preguntaba constantemente a dónde iba, con quién hablaba, qué hacía en el trabajo. Comenzó a revisar mi teléfono y a leer mis mensajes a las amigas. Un día encontró mensajes en los que me quejaba a Martina sobre cómo me sentía. Se enfureció. ¿Cómo te atreves a hablar de nuestro matrimonio con extraños? ¿Qué pensará la gente de mí si se sabe que mi esposa no es feliz? No sobre lo que yo sentía. Sobre lo que pensarían de él. Ahí me di cuenta de que Stefan no veía nuestro matrimonio como una sociedad entre dos personas que se aman y crecen juntas. Veía el matrimonio como una institución donde yo desempeñaba mi papel y él el suyo, y todo debía funcionar sin preguntas, sin cambios, sin crecimiento. Pero lo que más me dolió fue nueva información que descubrí completamente por casualidad. Stefan llevaba meses hablando con compañeras del trabajo sobre cómo su esposa estaba en crisis y cómo las mujeres a esta edad se vuelven inestables. Hablaba de mí como un problema que resolver, no como una persona que pasaba por algo que él no entendía. Peor aún, una de esas compañeras me contó que Stefan había mencionado que pensaba quizás necesitamos un hijo para que Ivana se tranquilice. Un hijo. Como solución a nuestro matrimonio problemático. Un hijo que me ataría a la casa, a él, a una vida donde me sentía como un fantasma. Esa noche le hice una pregunta que me había atormentado durante meses. Stefan, ¿cuándo fue la última vez que sentiste pasión por mí? Guardó silencio varios minutos y luego dijo, Ivana, la pasión es para los jóvenes. Somos adultos, tenemos una relación seria. La pasión se transforma en amor. ¿Y cuándo fue la última vez que me dijiste que soy hermosa? Silencio otra vez. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos el amor y no solo tuvimos sexo? Ivana, ¿qué te pasa? ¿Por qué inventas problemas? Y ahí lo entendí. Stefan no veía diferencia entre amor y proximidad rutinaria. Pensaba que lo que teníamos era suficiente, porque era mejor que nada. Pero yo me sentía como si no tuviera nada. Una semana después pasó algo que lo cambió todo. Martina me convenció para ir con ella a un concierto en Valencia. Hacía mucho que no escuchaba música en vivo, a Stefan no le gustaban los lugares ruidosos. Pero Stefan estaba de viaje de negocios, y decidí ir. En el concierto conocí a Andreas. Era completamente opuesto a Stefan, músico, trabajo incierto, vivía de actuación en actuación, no tenía ahorros ni planes para el futuro. Todo lo que Stefan llamaría inmadurez e irresponsabilidad.
Pero Andreas me miraba como Stefan nunca me había mirado. Como si fuera fascinante. Como si quisiera saberlo todo sobre mí. Hablamos durante horas de música, libros, sueños, miedos. Por primera vez en años me sentí interesante. Esa noche no pasó nada. Solo una conversación. Pero me sentí viva de una manera que no había sentido en meses. Al día siguiente Stefan regresó de Madrid y notó inmediatamente el cambio. ¿Por qué estás alegre? ¿Qué pasó mientras estuve fuera? Cuando le dije que había ido a un concierto, explotó. ¿Con quién fuiste? ¿Quién te dio derecho a ir a esos lugares? ¿Qué dirá la gente si alguien te ve? Y por primera vez en nuestro matrimonio dije, Stefan, soy una mujer adulta. Tengo derecho a ir donde quiera. No, no lo tienes, dijo. Eres mi esposa. Lo que haces refleja en mí. Mi esposa. Como un objeto que posee. Antes de continuar, si os gustan este tipo de historias honestas, por favor suscribíos al canal. Realmente me ayuda a seguir creando este tipo de contenido. Los días siguientes Stefan empeoró aún más. Me prohibió el contacto con Martina. Dijo que cancelaríamos las vacaciones anuales porque no me lo había ganado después de romper el acuerdo. Comenzó a pasar por mi trabajo para verificar si realmente estaba allí. Y cada día me daba más cuenta de que no podía seguir viviendo así. El punto de inflexión llegó cuando Stefan encontró el número de Andreas en mi teléfono. Andreas solo me había llamado para preguntar cómo me sentía después del concierto. Un mensaje normal, de amistad. Stefan estaba fuera de sí. Me acusó de infidelidad, me llamó zorra, amenazó con divorciarse y dejarme sin nada. Y ahí me di cuenta de algo importante. Stefan no me amaba. Stefan me poseía. La diferencia es enorme. Esa noche hice una maleta y me fui a casa de Martina. Stefan llamó durante horas, lloró, me suplicó que regresara, prometió cambiar. Pero sabía que no cambiaría. Porque Stefan no veía el problema en nuestra relación. Veía el problema en mí. Las semanas siguientes viví con Martina, y Stefan me bombardeó con mensajes. Primero estaba furioso, luego triste, luego furioso otra vez. Pero en ningún lugar de esos mensajes había comprensión por lo que estaba pasando. La familia se involucró. Mis padres me suplicaron que regresara. Ivana, todos los matrimonios pasan por crisis. Debes luchar por tu familia. Los padres de Stefan me llamaron egoísta e inmadura. No sabes lo difícil que es encontrar un buen hombre. No encontrarás uno mejor. Quizás no lo encuentre. Pero quizás tampoco necesite uno mejor. Un mes después de irme, Stefan vino a casa de Martina con un gran ramo de rosas. Se arrodilló frente a la puerta y me suplicó que regresara. Ivana, te amo. Cambiaré. Iré a terapia. Haré todo lo que quieras. Por primera vez lo escuché decir que me amaba sin pedir nada a cambio. Stefan, le dije, ¿qué ha cambiado? Hace un mes decías que yo era el problema. Me he dado cuenta de que no puedo vivir sin ti, dijo. ¿Pero qué exactamente no puedes sin mí? ¿Qué te falta? Stefan guardó silencio. Y luego dijo algo que me abrió los ojos. Echo de menos mi vida anterior. Echo de menos las cenas calientes, el apartamento limpio, echo de menos la sensación de que alguien está ahí cuidándome. Mi vida anterior. Los servicios que había prestado. No yo como persona. Stefan, le dije, no me echas de menos como mujer. Echas de menos una mujer que satisfaga tus necesidades. Y esa conversación fue el final de nuestro matrimonio. El divorcio fue doloroso, pero no como había esperado. No fue doloroso por la pérdida del amor, sino por la pérdida de la ilusión. La ilusión de que era amada de la manera que quería ser amada. La familia de Stefan me culpó por todo. Mis padres pensaron que estaba cometiendo un error. Los amigos comunes tomaron partido, principalmente por Stefan, porque era más estable. Pero por primera vez en mi vida me sentí como yo misma. Después del divorcio me mudé a un pequeño apartamento de una habitación en Valencia. Por primera vez en mi vida vivía sola. Las primeras semanas fueron terribles. Estaba acostumbrada a cocinar para dos, limpiar para dos, cuidar de dos. Pero lentamente aprendí a disfrutar la soledad. Podía comer cuando y que quería.
Podía ver películas que me gustaran. Podía escuchar la música que quisiera. Podía vestirme como quisiera. Y lo más importante de todo, podía descubrir quién era cuando no era la esposa de alguien. Comencé a ir a terapia. Mi terapeuta, la doctora María, me hizo una pregunta que me desconcertó completamente. Ivana, ¿cuándo fue la última vez que te masturbaste? La pregunta me confundió tanto que no pude responder. Durante varios minutos me miró, y me di cuenta de que la respuesta era, nunca. ¿Cómo esperas saber lo que quieres de una pareja si no sabes lo que te gusta? Esa noche me toqué por primera vez en mi vida seriamente. Fue extraño, inusual, pero también liberador. Por primera vez me concentré solo en mi cuerpo, mis necesidades, mi placer. Durante días aprendí a conocer mi cuerpo. Compré mi primer juguete, algo que antes habría sido impensable para mí. Me sentí como una adolescente descubriendo su sexualidad, solo que tenía 24 años. Y ahí me di cuenta de cuánto me había perdido. Cuánto placer, cuánta intimidad conmigo misma. Comencé a entender mi cuerpo, mis límites, mis necesidades. Lo que más me impactó fue darme cuenta de que mi sexo con Stefan nunca había sido sobre mí. Siempre había sido sobre él, sus necesidades, su placer. Yo estaba ahí para satisfacer sus necesidades, y las mías no las conocía lo suficiente como para exigirlas. Las amigas notaron los cambios. Ivana, te ves diferente. Más segura de ti misma, me dijo Martina cuando tomábamos café en un local de Valencia. Y me sentía más segura. Por primera vez en años me cuidaba. Comencé a maquillarme otra vez, a comprar ropa bonita, a ir al gimnasio. No para alguien más, sino para mí. Un mes después de empezar a vivir sola, Andreas llamó. Quería preguntar cómo estaba, si necesitaba algo, si me apetecía un café. Ese café se convirtió en una conversación de horas. Andreas me preguntó cosas que Stefan nunca me había preguntado. ¿Qué me gusta leer? ¿Qué música me hace feliz? ¿Con qué sueño? ¿Qué me da miedo? Y por primera vez en años sentí que alguien realmente quería conocerme. Nuestra primera noche juntos fue una revelación. Andreas preguntaba antes de cada caricia. Le interesaba lo que me gustaba, lo que quería, lo que me daba placer. Hacía el amor conmigo, no solo sexo. Y por primera vez en mi vida me sentí presente durante la intimidad. Pero entonces comenzó mi conflicto interno. Con Andreas me sentía viva, deseada, excitada. Sin embargo, él era todo lo que la sociedad considera inestable. No tenía trabajo seguro, vivía de actuación en actuación, no tenía un futuro claro. Stefan, por otro lado, había sido la opción segura. Predecible, estable, confiable. La sociedad aprobaba a Stefan. La familia amaba a Stefan. Durante meses estuve dividida entre dos mundos. Con Andreas era la mujer que siempre había querido ser, apasionada, espontánea, viva. Con Stefan habría sido segura, socialmente aceptada, normal. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Debería uno elegir seguridad o pasión? Escribid vuestros pensamientos en los comentarios. El momento decisivo llegó cuando Stefan vino a verme una noche. Dijo que había estado pensando, que quizás podríamos intentarlo otra vez. Podemos ir a terapia de pareja, dijo. Podemos solucionarlo. Lo miré y me di cuenta de algo terrible. Stefan no había cambiado. Aún me veía como un problema que resolver, no como una mujer con necesidades que debían ser entendidas. Stefan, le dije, ¿qué ha cambiado en ti? ¿Qué te ha llevado a querer intentarlo otra vez? Bueno, me siento solo, respondió. Y la casa no es la misma sin ti. La casa. No él. La casa no era la misma. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nuestra intimidad? ¿Qué pasa con que durante meses no me sentí deseada? Stefan se veía confundido. Ivana, siempre exageras con estos dramas. El sexo no es todo en un matrimonio. Y ahí lo entendí. Para Stefan, el sexo, la intimidad, la pasión, todo eso era extra. Nistoave, pero no necesario. Para mí era esencial. Eso era lo que me hacía sentir viva. Esa noche llamé a Andreas. Le dije que quería estar con él, pero que tenía miedo. Tenía miedo de lo que diría la gente,
miedo de la incertidumbre, miedo de no ser lo suficientemente valiente para esa vida. Andreas me dijo algo que me cambió: Ivana, no puedes vivir tu vida basándote en las expectativas de otros. La única vida que tienes es la tuya. Si no la vives como quieres, nadie más la vivirá por ti. En las semanas siguientes tomé una decisión. No regresaría con Stefan. No volvería a la jaula dorada de la seguridad que me hacía infeliz. Quería vivir mi vida, con su incertidumbre, con todos los riesgos, pero auténticamente. La familia no estuvo de acuerdo. Mi madre me dijo que estaba tirando mi vida por una pasión pasajera. Mi padre no me habló durante semanas. Mi hermana mayor trató de convencerme de que como adulta no encontraría estabilidad con Andreas. Pero ¿sabéis qué? Por primera vez en mi vida, sus opiniones no eran lo más importante. La mía lo era. Con Andreas aprendí cosas sobre mí que no sabía que existían. Aprendí que podía ser sumisa y dominante, dependiendo del estado de ánimo. Aprendí que mi cuerpo era capaz de sentir placer de maneras con las que antes ni siquiera había soñado. Aprendí que la intimidad no era solo física, sino también mental, emocional, espiritual. Pero también aprendí que las relaciones no son cuentos de hadas. Andreas y yo tenemos nuestros problemas. Él a veces es demasiado emocional, yo a veces demasiado controladora. La diferencia es que hablamos de ello. Trabajamos en ello. Crecemos juntos. El año pasado, un año después de decidir finalmente vivir mi vida, Stefan se casó con una compañera de trabajo. Escuché de amigos comunes que su relación es tranquila y estable. Exactamente como había sido la nuestra. No lo juzgo. Stefan es un buen hombre que merece ser feliz. Solo sé ahora que no soy la mujer que puede ser feliz en tranquilo y estable. Necesito fuego, pasión, crecimiento, desafíos. Hoy tengo 25 años y siento que apenas estoy empezando a vivir. Andreas y yo seguimos juntos. No siempre es fácil, la vida de artista es impredecible, financieramente insegura, emocionalmente intensa. Pero estoy viva. Me siento como yo misma. He aprendido a masturbarme y disfrutarlo. He aprendido a decir lo que quiero en la cama. He aprendido a poner límites. He aprendido a elegirme a mí misma, incluso si eso significa decepcionar a otros. Lo más importante que he aprendido es que no hay una manera correcta de que una mujer viva su vida. No hay fórmula para la felicidad. Lo que hace feliz a mi hermana no necesariamente me hará feliz a mí. Lo que hizo feliz a mi madre quizás no me haga feliz a mí. Algunos dirán que soy egoísta. Quizás lo sea. Algunos dirán que debería haber intentado más salvar el matrimonio. Quizás debería haberlo hecho. Algunos dirán que estoy tirando una vida segura por la incertidumbre. Quizás lo esté haciendo. Pero ¿sabéis qué sé con certeza? Sé cómo me siento cuando me despierto por las mañanas. Emocionada. Agradecida. Viva. Y eso vale todo. Lo último que he aprendido: las necesidades de las mujeres no son menos importantes que las de los hombres. La sexualidad femenina no es algo de lo que avergonzarse. La necesidad femenina de intimidad, pasión, conexión no es drama o exageración. Son necesidades humanas legítimas. Si hay alguna mujer leyendo esto que se siente invisible en su relación, que piensa que pide demasiado, que se pregunta si el problema está en ella, no está en ti. El problema no son tus necesidades. El problema es que nadie te enseñó que esas necesidades son importantes. Hoy vivo una vida que quizás estoy enfocando mal. Quizás Andreas y yo nos separemos. Quizás me arrepienta de haber renunciado a la seguridad. Pero al menos me arrepentiré de mis propias decisiones y no de las de otros. ¿Y sabéis qué es lo más curioso? Desde que vivo auténticamente, desde que dejé de intentar ser lo que otros esperan de mí, atraigo personas que me aman como soy. Mis amistades son más profundas, las relaciones más honestas, la vida más rica. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera tenido el valor de irme. ¿Stefan y yo lo habríamos logrado al final? ¿Habríamos encontrado una manera de salvar la distancia entre nosotros? Quizás. Pero quizás también habríamos pasado los siguientes 30 años en la misma rutina, en la misma distancia emocional, con la misma sensación de vivir la vida de alguien más. Y ese era un riesgo que no estaba dispuesta a correr. Hoy, cuando alguien me pregunta si me arrepiento, la respuesta es compleja.
Me arrepiento de haber tardado tanto en ponerme a mí misma en primer lugar. Me arrepiento de haber vivido tantos años como una versión fantasma de mí misma. Me arrepiento de no haber aprendido antes que mis necesidades son importantes. Pero no me arrepiento de haberme ido. No me arrepiento de haber decidido vivir auténticamente, aunque eso signifique incertidumbre. No me arrepiento de haber aprendido a amarme antes de intentar amar a alguien más. Quizás esta historia no tenga el final feliz que esperáis. Quizás no termine con Andreas. Quizás algún día me case con alguien completamente diferente. Quizás me quede sola y sea feliz. Pero algo es seguro, nunca más me perderé en las expectativas de otros. Nunca más fingiré que mis necesidades son menos importantes. Nunca más me conformaré con bueno cuando puedo tener excelente. Porque la vida es demasiado corta para vivirla en piel ajena. Sé que algunos de vosotros pensaréis que soy egoísta, inmadura, poco realista. Algunos diréis que debería haber intentado salvar el matrimonio. Algunos diréis que Andreas es la elección equivocada. Y algunos quizás se reconozcan en mi historia. Quizás alguna mujer que lea esto entienda que no está loca por sentirse invisible. Quizás algún hombre entienda que su esposa no está dramatizando, sino pidiendo lo que todo ser humano merece, sentirse visto, amado, deseado. ¿Sabéis qué fue lo más difícil de toda esta historia para mí? No fue dejar a Stefan. No fue enfrentar el juicio de la familia. No fue vivir sola. Lo más difícil fue admitir que durante años había vivido una vida que no era mía. Lo más difícil fue reconocer que había permitido que alguien más definiera mi valor, mis necesidades, mis límites. Lo más difícil fue reconocer que había colaborado en mi propia desaparición. Hoy sé que el amor no es suficiente si no viene acompañado de respeto, comprensión, deseo de crecimiento. Hoy sé que la estabilidad no vale nada si me hace infeliz. Hoy sé que mi paz no está sobrevalorada solo porque alguien más no puede entenderla. Y lo más importante de todo, hoy sé que no tengo que elegir entre seguridad y pasión. Puedo tener ambas, pero solo si soy lo suficientemente valiente para buscar una pareja que entienda que eso es posible. Andreas no es perfecto. A veces me decepciona. A veces peleamos. A veces me pregunto si tomé la decisión correcta. Pero la diferencia es que podemos hablar de todo eso. Que no ve mis necesidades como una amenaza, sino como parte de mí que quiere conocer. Probablemente os preguntáis qué pasará cuando las cosas se pongan difíciles. Cuando llegue la crisis. Cuando el trabajo de Andreas sea aún más incierto. Cuando nazcan niños. ¿Resistirá esta pasión la realidad? Honestamente, no lo sé. Quizás no lo logremos. Quizás me arrepienta de esta decisión. Quizás algún día me encuentre sola otra vez y piense si debería haber permanecido en el matrimonio seguro. Pero ¿sabéis qué? Al menos sabré que lo intenté. Al menos sabré que fui valiente. Al menos sabré que viví según mis valores y no según los de otros. Porque al final, ¿qué valemos si no vivimos auténticamente? ¿Qué valemos si tenemos miedo de ser lo que somos por temor al juicio de otros? Quizás esto sea solo una etapa. Quizás dentro de 5 años me ría de mí misma y piense lo ingenua que era. Quizás añore la seguridad que deseché. Y quizás no. Quizás le agradezca a la Ivana de hace 2 años por haber tenido el valor de decir no a una vida que se veía correcta pero se sentía equivocada. Lo único que sé con certeza es que no puedo seguir viviendo una vida que me hace infeliz solo porque otros piensan que debería estar agradecida por ella. Sé que esta historia suena como un cuento romántico. Mujer deja matrimonio aburrido por relación apasionada con artista. Pero ese no es el punto. El punto no es que elegí a Andreas en lugar de Stefan. El punto es que me elegí a mí misma. El punto es que aprendí que mis necesidades son importantes. Que mi felicidad no es menos importante que las expectativas de otros. Que no tengo que disculparme por querer más que suficientemente bueno. Y eso es algo que toda mujer debería saber. No es egoísta querer ser amada como eres. No es exageración querer pasión en una relación. No es drama querer ser vista y entendida. Estas son necesidades humanas básicas, y merecemos una pareja que no solo las entienda, sino que también las comparta. Hoy miro a mis amigas en matrimonios y reconozco en algunas mi antiguo yo. Veo cómo se pierden en la rutina, cómo dejan de cuidarse, cómo empiezan a creer que lo que tienen es todo lo que pueden esperar. Y quiero decirles, merecéis más.
Merecéis ser amadas apasionadamente, no por costumbre. Merecéis una pareja que esté tan emocionada por vosotras después de 5 años como después de 5 meses. Pero sé que no puedo hacer eso. Cada una debe llegar a esa conclusión por sí misma. Cada una debe decidir si suficientemente bueno le basta. Para mí no era suficiente. Y no me arrepiento. Eso es todo lo que puedo decir. Esta es mi historia. Esta es mi verdad. No digo que sea la única correcta, pero es la única que me pertenece. ¿Qué pensáis de mi decisión? ¿Debería haber permanecido con Stefan y trabajado en el matrimonio? ¿Es la sexualidad femenina y la necesidad de intimidad algo de lo que deberíamos hablar más? ¿Os habéis sentido alguna vez invisibles en vuestra relación? ¿Creéis que es mejor permanecer en un matrimonio seguro pero infeliz o arriesgarlo todo por la posibilidad del amor verdadero? Escribidme vuestros pensamientos en los comentarios, y no olvidéis mencionar desde qué región de España nos seguís. Si os ha gustado esta historia honesta, dejad un me gusta y suscribíos al canal para más historias como esta. Vuestro apoyo realmente significa todo para mí. Quiero saber qué pensáis, dejad vuestras opiniones en los comentarios. Me encanta leer cómo estas experiencias resuenan con vosotros desde Cataluña, Galicia, o cualquier rincón de nuestro país. Vuestras historias también importan, así que no dudéis en compartir si habéis vivido algo similar. Y recordad, nunca es demasiado tarde para elegiros a vosotras mismas. Nunca es demasiado tarde para vivir auténticamente. Porque al final del día, la única vida que realmente podéis vivir es la vuestra.